Buenos días, bienvenidos a los grupos de educación en salud GES, una propuesta educativa del Instituto Neurológico de Colombia. Hoy en el ciclo Trastornos del Sueño, con la conferencia denominada Apneas del Sueño, Síntomas, Diagnóstico y Tratamiento, a cargo de la doctora María Eugenia Toro, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en neurología de la Universidad de Antioquia y neuróloga del Instituto Neurológico de Colombia. Muy buenos días. Entonces tenemos para hoy este siguiente plan de trabajo. Vamos a mencionar cómo funciona la vía respiratoria, vamos a hablar de qué es apnea del sueño, cuáles son sus síntomas, cómo hacer el diagnóstico y cuáles son las opciones de tratamiento. Este tema decidimos traerlo porque es uno de los principales trastornos del sueño. Digamos que el principal es el insomnio y en segundo lugar está la apnea del sueño. Hay otro trastorno que es la privación crónica de sueño, que la sufrimos casi todos porque nos quedamos haciendo más cosas de las que queremos hacer y luego tenemos que madrugar, pero ese digamos que es un trastorno que todos reconocemos y sabemos que nos estamos quedando dormidos por ahí en ciertas conferencias, pero es porque no dormimos bien en la noche, ¿cierto? En cambio, esto es un trastorno en el cual la persona duerme bien en la noche, pero al otro día siente que no hubiera dormido bien. Entonces tenemos que la respiración, como ustedes saben, es un proceso automático, no pensamos que vamos a respirar, simplemente estamos respirando sin darnos cuenta. Por momentos, mientras estamos despiertos, podemos sentir que nos falta el aire o que está algo obstruida la garganta y tosemos, inspiramos profundo, pero en general es un proceso automático, es un proceso que está coordinado desde el cerebro. Tenemos unos centros que nos mandan respirar cada cierto tiempo. Mientras estamos despiertos, más o menos en un minuto, hacemos 12 a 14 ciclos en que inspiramos, tomamos aire y expiramos, botamos aire. Tenemos que las partes que influyen para respirar es una parte superior, la vía aérea superior, que va desde la punta de la nariz. Respiramos predominantemente por la nariz y un poquito menos por la boca, pero respiramos de manera normal por la nariz, van los cornetes, tenemos por aquí atrás el adenoides, acá tenemos la parte de paladar, la parte de la garganta que tiene que ver con la faringe, la laringe, y miren que toda esta parte de la vía aérea superior son tejidos blandos, entonces son tejidos que se pueden relajar mucho durante el sueño. De aquí para abajo, lo que es la tráquea, que es lo que sentimos aquí en la garganta como un huesito más duro que baja, va a ir a llevar los bronquios y los pulmones, esto es lo que llamamos la vía aérea inferior. Entonces, cuando vamos a hablar de apnea obstructiva, que es la apnea más común, nos vamos a referir a un trastorno en la vía alta, en la vía aérea superior, donde dijimos que todos esos tejidos son colapsables. Entonces, ¿qué es apnea del sueño? Entonces el término apnea, aquí vemos a alguien que está haciendo una apnea, pero es una apnea voluntaria, alguien que se sumerge, hace una pausa respiratoria para ver peces, ¿cierto? Es una apnea porque uno puede detener la respiración a voluntad. Entonces el término apnea como tal es el término médico para referirnos a pausa respiratoria. El asunto es que cuando nos referimos a apnea del sueño, estamos hablando ya de una cosa que no es voluntaria, es que cuando nos dormimos podemos hacer pausas respiratorias involuntarias. Entonces, ¿por qué hacemos pausas respiratorias en el sueño? Pues primero porque pasamos de estar verticales a estar horizontales y al estar acostados, pues esta parte de la vía aérea superior nos queda un poquito más obstruida. Segundo, porque en el sueño uno de los requisitos es que haya relajación muscular para poder dormir profundos y descansar. Y entonces esa relajación muscular hace también que nuestra garganta y nuestras vías respiratorias altas se relajen y se obstruya el paso del aire. Y lo otro es que no tenemos conciencia, entonces si uno tiene un trastorno respiratorio en el día, pues probablemente lo compense con algo de voluntad, pero en el sueño tenemos un cierto grado de inconsciencia y no nos damos cuenta. Entonces tenemos que existen dos grandes grupos de apneas, una que se llama la apnea central, que es más bien escasa afortunadamente porque es bastante grave, y es que
el cerebro en esos casos no nos está mandando la orden de respirar. Entonces puede ocurrir en personas que han sufrido lo que se llama un infarto, un derrame cerebral que le ha afectado los centros respiratorios y entonces su control respiratorio está dañado. O puede suceder en personas que tienen falla cardíaca, que también puede alterarnos ese patrón de orden respiratoria. O pueden ser drogas como por ejemplo la morfina o la meperidina cuando se usan sobre todo a dosis altas. Eso de alguna manera embota el centro de control respiratorio y no se mandan las órdenes de respirar. Entonces, digamos que esa apnea central es un poco más delicada y, como les digo, afortunadamente menos frecuente. Hoy nos vamos a referir a la que es más común, que es la apnea obstructiva, que vamos a ver qué factores de riesgo no la desencadenan. Vamos a ver si esto me funciona. Espérame un segundo. Entonces ahí vemos ya una de las cosas, uno de los síntomas comunes, que es el ronquido, ¿cierto? Pero desafortunadamente somos tantos los que roncamos como un 40% de la población. Entonces decir que estamos enfermos el 40% de la población no es como lógico. El ronquido es uno de los síntomas, pero no todo el que ronca le decimos que tiene una apnea del sueño. Ahorita vamos a ver que esto es como un proceso gradual en el cual tenemos un grupo de personas sanas que no roncan, un grupo muy grande de personas que roncan pero no tienen síntomas, duermen bien, se levantan contentos y felices, no se están quedando dormidos en la conferencia y están concentrados y motivados todo el día. Entonces ese grupo de personas uno dice, bueno, usted es un roncador. Miren que o sea, en condiciones normales nadie ronca despierto, roncamos dormidos y eso ya indica que algo de los tejidos blandos está obstruyendo el paso del aire por esa relajación muscular. Entonces, para ronquido digamos que hay algunas recomendaciones como cambios de posición, disminuir de peso y los otorrinos tienen también algunas soluciones. Pero siempre que alguien ronca, ahorita vamos a ver que hay que hacerle una lista de resto de preguntas para ver si ya no es solo ronquido, sino una apnea del sueño. Entonces tenemos que algunos roncan pero no tienen síntomas y luego sigue un grupo de personas que tienen una cosa como una resistencia aumentada al paso del aire, es decir, que no están haciendo apneas pero que ya su sueño se está viendo perturbado desde el punto de vista respiratorio. Y tenemos el grupo de apnea obstructiva, que de todas maneras no es muy poca gente, es un 4% de la población. Entonces vamos a ver enseguida los síntomas de apnea. Entonces, ¿qué es la apnea obstructiva del sueño? Entonces decíamos que en condiciones normales respiramos predominantemente por la nariz, un poquitico por la boca y que este espacio aquí de la faringe es un espacio colapsable. Miren que tenemos la mandíbula y la base de la lengua es un músculo bastante grande, que cuando nos dormimos se nos desplaza la mandíbula un poco hacia atrás y puede entonces hacernos colapso, cierre, obstrucción del paso del aire. Cuando pasa eso, el cerebro detecta que está cayendo la oxigenación y lo que hace el cerebro es que no nos deja morir ahogados, como mecanismo de defensa nos sobresalta. Entonces ustedes ven que las personas que hacen pausas respiratorias cuando roncan luego se sobresaltan o se levantan tosiendo o se mueven. Entonces eso hace que cada vez que hay una apnea el cerebro manda una descarga de adrenalina como sacúdase, despiértese, sálgase a respirar, no nos deja morir, pero eso hace que el sueño sea mucho más interrumpido, más inquieto y que al otro día estemos cansados como si no hubiéramos dormido.
Entonces, miren, una de las consecuencias de dormir mal es que uno se quede dormido en situaciones tan importantes como Fujimori, que se quedó dormido en el juicio que le estaban haciendo. Pues uno dormirse cuando va a pensar que lo van a condenar, pues uno dice, aquí algo pasa, ¿cierto? Entonces, como les decía, miren, vamos a hablar por lo menos de 12 o 13 síntomas de apnea del sueño. Entonces, uno frecuente es el ronquido. Entonces, por eso es bueno que vaya siempre un compañero de cama o alguien que haya visto dormir a la persona para preguntarle si ronca. Igual, sí, a veces no hay testigos, pero la idea es tratar de averiguarnos hasta el máximo cómo duerme esa persona. Lo segundo es que si a usted en su casa ya alguien le dijo que usted se queda un rato sin respirar mientras duerme o ya le han pegado codazos en el estómago, casi seguro que usted sufre apnea del sueño, ¿cierto? Porque eso, claro, a su compañero de cama lo va a asustar mucho. El sueño interrumpido, la persona que se despierta y se despierta y se despierta, o el sueño no reparador. Esto, como les digo, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de una persona que dispone de un lugar oscurito, silencioso, cómodo de temperatura y que deja buen tiempo disponible para dormir. Y si aún así dice, yo me levanto cansado, yo me levanto como no hubiera dormido, hay que pensar, aquí ya no estamos hablando de cantidad, sino de calidad de sueño. Sueño durante el día es uno de los síntomas más comunes. Entonces uno dice, no, es que ese programa de televisión estaba muy aburridor, pero es que uno puede que esté aburrido, pero si está aburrido cambia de canal, se va a hacer otra cosa, pero no se queda dormido. Si uno se está quedando dormido a pesar de haber dedicado buena cantidad de la noche a dormir, hay que pensar que esa calidad de sueño algo la está interrumpiendo, y es porque a veces cuando el cerebro manda la orden como de sacudas y respire, uno no sale hasta el nivel consciente completamente, sino que es como un intermedio entre dormido y despierto. La irritabilidad, el que duerme mal al otro día está de mal genio y es muy característico. Las fallas en la atención y la memoria, cualquier persona que haya pasado una mala noche sabe que al otro día comete errores por descuido, hace bobadas, está elevado. Y obviamente, si no fijamos la atención, si uno no está concentrado, no graba bien en la memoria. Dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza muy particular, y es un dolor de cabeza que se presenta al despertar, porque miren que las migrañas o los dolores de cabeza tipo tensión usualmente van empezando despacio y en la tarde es que se van poniendo peores. En cambio este es un dolor de cabeza que uno dice, pero si me acabo de levantar, ¿por qué tengo esta sensación de dolor? Y es por esa mala respiración durante el sueño. Múltiples micciones en la noche, o sea, sabemos que un problema prostático o un problema de la vejiga pueden hacer que una persona se despierte mucho en la noche, pero igual cuando estamos haciendo apneas se secretan ciertos factores que hacen también propensa a la persona a tenerse que levantar a orinar más veces en la noche. Despertar frecuente con boca seca, ¿cierto? El que tiene que mantener el tarrito de agua al lado de la cama, hay que pensar, seguramente está abriendo la boca para ayudarse a respirar en algún momento y puede ser un síntoma de apnea. Babear la almohada también indica que uno está abriendo la boca para respirar, ¿cierto? Y esto pues puede ocurrirnos a todos ocasionalmente, pero estamos hablando de juntar varios síntomas para hablar de que estamos pensando en apnea del sueño. Y la sudoración nocturna excesiva, que también se puede presentar. Si se presentan, por ejemplo, estos últimos síntomas de manera frecuente, hay que considerar que si además ronca y además se está quedando dormido durante el día, hay que pensar en apnea del sueño. Entonces los síntomas más frecuentes son el primero, que es el ronquido, pero asociado a sueño excesivo en el día, a que se queda dormido en situaciones inadecuadas, ¿cierto? Que es distinto la siesta, o sea, biológicamente todos tenemos entre 2 y 4 de la tarde un pico en que nos baja la atención, en que estamos un poquito más lentos, algunos necesitan dormir, otros no, pero este es como fisiológico. Pero esta otra persona es la persona que desde las 10 de la mañana ya se está quedando dormida frente al computador, frente al periódico, que se sube al transporte público y se queda dormida, ¿cierto? Que se duerme en una visita, en un acto religioso. En los niños varían algo los síntomas. Los niños también hay que preguntarnos si el niño ronca, pero además aquí se manifiesta mucho más porque el sueño es inquieto, es el muchachito que voltea y voltea, se anda a la cama, amanece por otro lado. Lo otro, si respira con la boca abierta, porque en los niños las causas más comunes es que tengan amígdalas o adenoides grandes, entonces se ayudan para respirar con la boquita. Si esos niños no están creciendo y pesando lo que deben ser, porque
sabemos que durante el sueño profundo se produce la hormona del crecimiento y para los niños es necesaria. Entonces, si no están durmiendo bien profundos, están sufriendo disminución de esa hormona y se van a quedar retrasados en peso y talla. En los niños, casualmente, en vez de quedarse dormidos en el día por la mala noche, los niños se tornan hiperactivos. Entonces, si hay algún familiar con hiperactividad, un niño, hay que mirar y preguntarnos cómo duerme, que no vaya a ser que tiene de base un trastorno del sueño, porque el tratamiento sería distinto. Y los hace propensos también a que sean sonámbulos o a que tengan los terrores nocturnos, porque el sonámbulo ustedes ven que no está ni dormido porque logra caminar, pero tampoco está despierto porque al otro día no se acuerda de nada. Está mezclados la vigilia, o sea, la alerta y el sueño juntos porque el sueño se ha superficializado. Y una de las causas de que se superficialice el sueño es que uno no esté respirando bien. Entonces, cuando un paciente le dice, bueno, usted tiene apnea del sueño, él dice, ¿por qué a mí? O nos preguntamos, ¿podría yo sufrir apnea del sueño? ¿Quiénes son propensos a sufrir apnea del sueño? Entonces, una de las principales causas es la obesidad y sobre todo tiene que ver la obesidad que se nos centra en el estómago, que nos va dando con los años, y también la obesidad que se nos centra en el cuello. Las personas que tienen cuello corto y grueso son más propensos a hacer apnea del sueño. Entonces, este es uno de los factores modificables que siempre hay que tener en cuenta. ¿Por qué a mí? Porque tengo una estructura de la cara, de la vía respiratoria, que es más estrechita que las de los demás. ¿Y por qué? Pues porque nacemos así, heredamos esto, venimos de una mezcla de indígenas, españoles, negros, en los cuales heredamos distintas partes y se van juntando distintas fisonomías, y entonces tenemos aquí una persona normal, la mandíbula superior con la inferior ocluyen bien, pero aquí tenemos a alguien que tiene retrognatias, es decir, como la mandíbula para atrás, y eso hace que la base de la lengua se vaya a implantar más atrás, o el que tiene prognatismo, que es como el que es un bambón, y entonces tenemos que esas personas tienen una vía respiratoria menos, aerodinámicamente menos fisiológica, entonces son propensos, no todos lo sufren, pero digamos son cosas en las que uno es propenso. Lo otro es que si nos miramos al espejo, la garganta, algunas personas verán que se ve muchísimo espacio allí, se les ve las amígdalas, la campanilla que se llama la úvula, se ve un espacio bastante amplio allá, mientras que otras personas miren que no les alcanzamos a ver el paladar blando, entonces pensamos que estas personas pues tienen un espacio faríngeo mucho más pequeño. Y en los niños, sobre todo, también mirar las amígdalas. Miren estas amígdalas, qué grandotas, pues este niño, por ejemplo, que va a poder respirar bien con una obstrucción tan grande. Entonces, digamos que la anatomía de la vía respiratoria alta nos hace propensos a unos u a otros a sufrirla. ¿Qué otras cosas? Algunas enfermedades, por ejemplo, el que es alérgico, el que es rinítico, que vive moqueando con la nariz tapada, es probable que en la noche se congestione mucho más y se le obstruya la nariz y termine respirando por la boca, ¿cierto? Entonces, el que es alérgico es como si viviera con gripa permanentemente, pero es un factor también tratable. El hipotiroidismo porque hace que acumulemos grasa también a nivel de la garganta. Y el reflujo gastroesofágico porque ustedes saben que en el estómago tenemos una cosa que se llama el ácido gástrico que nos ayuda a degradar los alimentos, pero que en algunas personas es propenso a devolverse hacia el esófago y entonces esa sensación de ardor que sube quemando porque es un ácido y que a veces sube hasta la garganta dando un sabor amargo que al quemar esa parte va a dar inflamación y entonces nos inflama también la garganta y esas personas deben también recibir tratamiento. Y otras enfermedades, como hablábamos ahorita, como mencionamos, pueden también darnos trastornos respiratorios. Una de ellas es las personas que tienen el síndrome de Down, porque ustedes saben que una de las características es la lengua grande y por lo general también tienen un cuello corto, entonces su vía respiratoria es más estrecha y son más propensos a sufrir apnea del sueño. Otras personas que tienen enfermedades de los músculos respiratorios o de los nervios que nos ayudan a respirar, por ejemplo, alguien que haya sufrido lo que se llama miastenia gravis, que es una enfermedad muscular donde pueden perder fuerza para respirar, pueden también hacer apneas del sueño. O alguien que haya sufrido alguna parálisis de sus extremidades y su tórax
por ejemplo, por un Guillain-Barré, que es una enfermedad de los nervios periféricos, puede también durante algún tiempo estar más predispuesta a hacer fenómenos respiratorios durante el sueño. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En apnea del sueño es mucho el interrogatorio, entonces mucho cómo lo ve el compañero de cama, si ronca en todas las posiciones, porque generalmente es mucho peor en posición boca arriba, si además de eso le han visto pausas respiratorias en la casa, cómo está su concentración y su memoria en el día, cómo le está yendo en el trabajo, cómo le está yendo en el estudio, cómo está el genio, cómo está el ánimo. Entonces, si vemos que hay algún trastorno, alguna somnolencia excesiva durante el día, a pesar de que la persona durmió buena cantidad de horas, tenemos una alta sospecha de apnea del sueño. Entonces a ese paciente se le propone hacer un examen que se llama polisomnografía o estudio de sueño. Entonces esto consiste en que queremos verle muchas variables fisiológicas durante el sueño. Para eso habitualmente hay una cosa que se llama el laboratorio de sueño en las clínicas, entonces es una habitación como si fuera de un hotel y uno de hecho se prepara como si fuera a irse a dormir a un hotel, entonces donde va a pasar de 8 de la noche a 6 o 7 de la mañana del día siguiente. Entonces la persona tiene allí un cuarto donde hay una cama, un televisor usualmente o algo pues como en lo que pueda entretenerse mientras se duerme y un cuarto de baño. Entonces llega allí a las 8 de la noche, ya después de haber comido, haberse preparado como para el sueño y le ponemos diferentes cables, le ponemos electrodos de electroencefalogramas, como con los que estudiamos epilepsia, pero aquí no estamos estudiando en este caso epilepsia, sino que estamos mirando las ondas cerebrales, porque las ondas nos dicen si está haciendo sueño superficial, si está haciendo sueño profundo. Miren que le ponemos en los ojos unos electroditos para ver si hace los movimientos oculares rápidos y si en qué momento entra a ese sueño donde sueña y donde hace el contenido onírico. Le ponemos algo como si fuéramos a ponerle oxígeno, pero no le ponemos oxígeno, sino todo lo contrario. Queremos ver esa persona cómo entra y saca aire por su nariz. Y le ponemos unas cintas en el tórax y en el abdomen para ver si coordina bien esa respiración, qué tanto esfuerzo respiratorio hace. El electrocardiograma, en la mano le ponemos un sensor de pulso y oxigenación y en las piernas por si hace brincos o movimientos extraños durante la noche. La persona no se tiene que quedar así, pues porque se ve como muy incómodo, se acomoda lo mejor que pueda. La idea es que quien vaya al laboratorio de sueño esté lo más cómodo posible y que cualquier incomodidad la manifieste, si hay ruido, si hay calor, si necesita cambiar de posición, que esté en comunicación con la técnica, porque si no, no hacemos nada. De por sí dormir ya en un ambiente extraño es difícil, pues mucho más si uno está incómodo. Esto es lo que nosotros como médicos vemos en ese examen, lo que registramos de una persona durante el sueño. Entonces, por aquí arriba tenemos el registro de los ojos, esta que está naranjadita es el registro del mentón, este en rojito es el electrocardiograma, estas son las ondas del cerebro. Y aquí tenemos en rojo, tenemos cómo esa persona mueve aire, entrando y sacando aire por su vía respiratoria. Y vemos que aquí nos hizo una pausa, miren, nos hizo una apnea. ¿Cierto? La persona estaba dormida, se le obstruyó su vía respiratoria y dejó de pasarle aire. Aquí están el tórax y el abdomen que siguen haciendo esfuerzo, tratando de pelear por aire, pero aquí no le está pasando nada por la vía respiratoria alta. Entonces tenemos que usualmente cada vez que el cerebro, que se presenta una apnea, aquí tenemos que el oxígeno cae, la oxigenación debería estar por encima de 90 y nos baja a 89, y el cerebro apenas detecta este bajón de oxígeno. Miren que aquí en el electroencefalograma vemos como un sacudoncito, como un brote más fuertecito, es decir, el cerebro se sacude y despierta al sujeto un momentico. Eso es lo que hace que el sueño, así sean muchas horas de sueño, sea como interrumpido, no es un sueño continuo ni permanente profundo, porque cada vez que hacemos apnea, el sacudoncito hace que el sueño se interrumpa. Entonces, en este examen nosotros contamos cuántas pausas respiratorias hace alguien por hora y con base en cuántas haga, decimos, esta persona tiene un problema leve o tiene moderado. Moderado es que hace más de 15 pausas en una hora y severo es que hace más de 30 pausas en una hora. O sea, el de 30 pausas prácticamente cada 2 minutos está haciendo pausa respiratoria, cada 2 minutos se está sobresaltando. Entonces, imagínense cómo puede amanecer esa persona al día siguiente. Entonces,
decimos, bueno, pero pues es que la apnea, pues toda la vida la gente ha roncado y pues los abuelos los veíamos, hacían apneas y todo, pues ¿y qué pasa? ¿Qué nos pasa si no nos tratamos la apnea? Entonces, lo primero es que con esa somnolencia diurna y con esa inatención amanecemos con mucho más riesgo de accidentes si alguien es conductor, riesgo de accidentes si usted es, por ejemplo, un profesional de área de la salud, imagínese cometer pues un error con un paciente, o si usted es un vigilante, imagínese pues quedarse dormido en el turno. Entonces, el riesgo de accidentes de quienes manejan maquinaria, quienes manejan máquinas, o fallas laborales, toma de decisiones, usted está distraído, está inquieto, o fallas escolares. Entonces hay que considerar esto como una consecuencia. Alteraciones en la atención y la memoria que nos van a afectar el día a día, ¿cierto? Entonces si uno está olvidando todas las cosas que tenía que hacer, dejando las cosas y no sabe dónde está, hay que pensar, bueno, ¿cómo estoy durmiendo? Hipertensión arterial, hasta un 35% de las personas que sufren de la presión tienen apneas del sueño, entonces hay que preguntarnos cómo dormimos. O hipertensión pulmonar, que es más escasa, pero también lleva consecuencias graves. Infartos cardíacos, ¿por qué? Porque el corazón, imagínense en la noche que se supone que deberíamos estar más relajados, nuestro corazón más tranquilo, nuestra presión arterial más baja. Si estamos sometidos a ese estrés de estarnos despertando cada 2 minutos, pues imagínense el latido cardíaco se acelera, la presión se sube y entonces estamos desarrollando un fenómeno crónico, o sea, eso no es de la noche a la mañana, pero con los días puede llevarnos a infartos del corazón, a infartos cerebrales o a hemorragias cerebrales. La irritabilidad y los síntomas depresivos también puede uno de mal dormir seguido de manera continua, llevarnos a síntomas depresivos y el agotamiento y la disminución del deseo sexual. Igualmente, las personas que tienen alteración del peso, cuando uno está mal dormido, aparentemente hay una predilección al día siguiente por comer carbohidratos, entonces imagínense, nos vamos a subir más de peso. Y además, con ese cansancio, ¿quién va a hacer ejercicio? Entonces se nos vuelve un círculo vicioso. Está obeso, le da apnea del sueño y la apnea del sueño lo mantiene tan cansado y tan agotado que no logra someterse a una sesión de dieta y ejercicio. Entonces, las opciones de tratamiento que tenemos son varias y dependen pues de la severidad. Entonces, lo primero que hacemos con todos es tratar de modificar los factores de riesgo, entonces la reducción de peso. De hecho, muchos pacientes con bajar a su peso ideal se les mejora la apnea del sueño, no a todos porque a veces, aparte de la obesidad, tienen la nariz desviada, cornetes grandes, una garganta estrecha. Dormir de lado para muchas personas es útil, entonces a veces hay que poner una almohada grande o una almohada dura que impida que usted se gire boca arriba y que más bien tenga que ponerse de otra manera. Evitar el alcohol, porque el alcohol es un relajante muscular, entonces miren que mucha gente ni siquiera ronca y se toma unos tragos y ronca, entonces imagínense el que ronca, ahí sí se le obstruye la vía respiratoria. Los sedantes, porque también los medicamentos para dormir, todos tienen un efecto también relajante muscular y nos va a hacer lo mismo, y el cigarrillo porque nos va a irritar las vías respiratorias. Tratar las enfermedades concomitantes, o sea, si tiene tiroides, tratarla, si tiene reflujo, tratarlo, si tiene otra enfermedad asociada, también ayudarla a corregir. La cirugía, aquí pongo en muy pocos casos porque en los adultos la apnea del sueño es multifactorial, ocurre mucho más hacia los 50 años y usualmente es porque ya los tejidos también nos han perdido colágeno y se nos van volviendo laxos y entonces ya no es una cosa que se nos va a corregir tan fácilmente. Usualmente también está asociada a que aumentamos de peso, a que tengamos algún cornete grande o desviación de la nariz. Entonces, cuando a veces el problema es multifactorial, pues generalmente como que uno dice, bueno, pues si fuera que con la cirugía se le va a corregir todo el problema, se justifica, pero si con la cirugía no vamos a resolver todo el problema, pues pensémoslo, considerémoslo, ¿cierto? En los niños sí es muy útil, bastante común y bastante útil, porque como les decía, en los niños generalmente es hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdalas. En los casos de obstrucciones nasales severas, obviamente, y en los que tienen también un problema de alteración mandibular muy significativo. Ustedes ven que la medicina del sueño es relativamente nueva y no es porque sea Colombia, la medicina del sueño en el mundo lleva más o menos unos 40 años y es una especialidad que involucra muchos médicos, involucra desde el médico general, el personal de enfermería, psicología, psiquiatría, terapeuta respiratorio, el otorrino, el maxilofacial y el odontólogo, el neumólogo y el neurólogo.
Entonces, miren que en general lo ideal es un abordaje desde múltiples puntos de vista y mirar qué aspectos hay que intervenir. Esto lo traigo porque es algo nuevo que apenas está empezando en Colombia, que son unos dispositivos, unos aparatos para poner dentro de la boca. Entonces, sirven para los casos moderados, ¿cierto? Para casos leves. Para pacientes que no han tolerado un equipo que se llama CPAP, del cual vamos a hablar ahorita más adelante, que esto lo usamos en casos moderados y severos, pero hay pacientes que no logran adaptarse, entonces una opción es un aparato de este tipo. Deben hacerse sobre medida y son de muy reciente inicio en Colombia, o sea, aquí en Medellín apenas están empezando a trabajar, entonces digamos que todavía no tenemos mucho uso, pero por ejemplo en España, en Europa, en toda Europa, lo utilizan bastante. Y lo que más ha servido para los casos de apnea moderada y severa se llama PAP, aire a presión positiva. Aire a presión positiva, de ahí viene la sigla PAP, viene del inglés. Y es porque si dijimos que el problema era una obstrucción aquí, una obstrucción mecánica, un efecto de relajación muscular y obstrucción que no me está dejando pasar aire, yo necesito desbloquear esa vía. Pero como saben, en la garganta no toleramos nada rígido. Si uno se pone un tubito ahí, mínimo le da náuseas y máximo le da tos. En la garganta no aguantamos casi nada. Entonces ahí lo único que aguantamos que nos pase es aire. Entonces la terapia es mandar chorros de aire para abrir la garganta, mantenerla abierta, y como hay siempre un chorro de aire pasando, eso va a impedir que se vuelva a cerrar la vía respiratoria, así estemos boca arriba, así estemos relajados y profundos. Entonces, esa es la terapia. Lo que pasa es que para llevar ese aire a la vía respiratoria necesitamos llevarlo desde un aparato que es su mecanismo intrínseco, es como ser un compresor de aire, un compresor que manda chorros de aire, va por un tubo, tenemos que poner aquí algún tipo de máscara para que toda esa presión de ese aire nos llegue hasta la vía respiratoria y nos la mantenga abierta. Entonces, estos términos los van a oír quienes hayan sufrido apnea del sueño o van a oír en el periódico en muchas partes, van a oír que se dice CPAP o CPAP y BPAP. Entonces, CPAP es aire a presión positiva y esta C viene de que es continua, un chorro de aire como lo acabo de explicar. Y BPAP es binivel, ¿cierto? Y es que manda un chorro de aire inspiratorio más alto y cuando vamos a expirar o a botar el aire es un poco más bajo. Entonces miren, el equipo básico es esto, el compresor, esto es el humidificador para que ese aire no sea seco, está el tubo o la manguera y la máscara. Entonces, uno dice, bueno, pero es que dormir con un aparato de eso, ¿cierto? Entonces, lo primero es que primero lo probamos en el laboratorio, entonces hacemos un segundo examen de sueño, igualito al anterior, en el cual le ponemos la mascarita y vamos subiendo las presiones de aire, porque cada persona necesita una dosis de presión distinta para abrir su vía aérea. Entonces, ese examen se llama titulación de CPAP o titulación de BPAP en el laboratorio. Lo segundo es que la selección de la máscara es la clave, porque uno dice, bueno, ya dormir es difícil, dormir con algo es peor, pero miren que esta es una máscara, una opción de máscara que cubre nariz y boca para alguien que respira por nariz y boca. Miren que es grande, pero algunas personas lo toleran y se adaptan bien, otros necesitarán otras más pequeñas y otros necesitarán solo una nasal. Entonces, esto hay bastante variedad y es clave, pues como que uno encuentre la que sea cómoda y que no le bote el aire por los lados. Lo otro es que una vez se le entrega al paciente el equipo, pues debe tener una asesoría, es decir, una enseñanza de cómo se maneja y un seguimiento. Entonces, hay maneras de hacer seguimiento por el médico que lo ve cada cierto tiempo, vigila cómo están los síntomas, cómo está la tolerancia, y el terapeuta respiratorio que también nos puede ayudar porque estos aparaticos tienen, la mayoría de equipos nuevos tienen una tarjeta que va almacenando información y dice, esta persona lo usó tantas horas, esta persona hizo tantas pausas respiratorias y entonces con base en eso vamos ajustando la presión en los siguientes días. Entonces, como les decía, este es el tratamiento que se ha demostrado más efectivo para las apneas moderadas y severas. Y uno dice, bueno, ¿qué va a dormir la gente con eso? Hay que empezar gradualmente, como todo, ¿cierto? Como empezarse a poner unas gafas, como empezar a montar en bicicleta. Todo es gradual. Lo clave es decirle, mire,
Con esto usted se va a sentir mejor al otro día, va a levantarse con ánimo, va a estar con mejor energía, va a estar bien dormido y entonces en general, sobre todo en los que tienen más somnolencia diurna, es muy bien aceptado y le cogen bastante cariño. Bueno, eso es todo lo que tenía para traerles. Espero sus preguntas. Bueno, continuamos entonces con las preguntas. Voy a resumir en grupo las preguntas porque hay muchas que son similares. Hay una que les llamó la atención, yo creo que por la diapositiva, y es ¿qué es el bostezo? Entonces, el bostezo es aparentemente un reflejo del cerebro, el cual hacemos cuando necesitamos volver a activar las vías cerebrales, cuando estamos como un poco lentos, aperezados o somnolientos, pero contrario a lo que es como la tendencia a dormir, por el contrario es para activarnos nuevamente y al parecer la teoría por la que dicen que es contagioso es porque parece que en algunas épocas ancestrales cuando los hombres vivían en las cavernas, pues el hecho de bostezar era como un signo de bueno, pongámonos alerta nuevamente y en ese sentido era una ventaja evolutiva que todo el mundo se pusiera pues alerta simultáneamente. Todavía hay mucha investigación al respecto, pero es en síntesis para alertar el cerebro. En segunda instancia, hay otra serie de preguntas que se refieren a niños y adolescentes que están respirando mal durante el sueño. ¿A quién deben ir? En principio, pienso que el especialista que más podría ayudarles a los niños y adolescentes para evaluar el sueño podría ser el neurólogo, ¿cierto? Perdón, en las apneas del sueño podría ser el otorrino, si pensamos que tienen un problema respiratorio. Si es un niño que ya tiene problemas de insomnio, sería al neurólogo. En general, hay otro grupo de enfermedades como la miastenia, como la artritis reumatoidea o como la fibromialgia que pueden ir con trastorno del sueño y si ustedes dentro de los síntomas que hablamos se vieron identificados con varios de ellos, hay que consultar, como les decía, la consulta puede hacerse al otorrino, al neumólogo, al neurólogo para que se descarte una apnea del sueño. Cuando hay dudas, usualmente después de la evaluación clínica se requiere el estudio polisomnográfico. Entonces el estudio polisomnográfico afortunadamente está en el POS, lo debe ordenar un especialista, pero puede ser incluso el internista, el psiquiatra. Entonces la idea es que si usted tiene dudas de que tenga apnea del sueño, consulte a su médico general, dígale, yo he oído esto, creo tengo estos síntomas, ¿por qué no me remite a un especialista que me vea? El examen es costoso, pues cuando se hace particular está alrededor de 600 a 900 mil pesos, pero está cubierto por el POS. Entonces, en general, casi siempre lo hacemos por el POS, la titulación del CPAP también justificada está por el POS y el equipo que vale, un equipo de CPAP vale más o menos 2 millones de pesos, también lo entregan. Entonces, en general, todo el proceso lo tratamos de hacer a través de su EPS o de su CISBEN y en general, digamos que en los últimos años lo hemos logrado hacer. Hay otra pregunta que tiene que ver con la parte de tener el televisor en la habitación, de las ondas electromagnéticas y hay mucha controversia sobre eso. No se ha demostrado pues como definitivamente que el mal sueño se puede deber solo a eso, pues porque el sueño tiene tantos factores que intervienen. Vamos a ver que la habitación oscura, el silencio, tienen que ver. Entonces, digamos que dejar la televisión pues puede influir sobre todo por el estímulo lumínico y sonoro. Por las ondas electromagnéticas todavía no nos podemos atrever a decir qué tanto es desde ese punto de vista. En general, para las preguntas que se referían a trastornos específicos con algunas enfermedades, yo pienso que si alguien tiene la duda de tenerla, lo mejor es que se haga una consulta formal porque como ven hay mucho que interrogar y mucho que investigar en el proceso.